Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BM Informática. Hoy con la lección número 1 de el curso de tablas dinámicas de Excel 2016. Como saben, hemos hecho un curso de 50 lecciones de Excel que tienen los enlaces en la descripción del vídeo, pero le vamos a dedicar como 8 o 10 lecciones a las tablas dinámicas porque son bastante importantes y vamos a ahondar bastante más en ellas. Bien, para empezar nos vamos a ir por Excel y aquí yo ya tengo un documento con muchos datos que es el que vamos a usar y que yo se lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes lo puedan usar. Bien, primero, ¿qué es una tabla dinámica? Bien, la tabla dinámica es una tabla de doble entrada organizada para facilitarnos la búsqueda y el entendimiento de los datos. Bien, nosotros vamos a partir de una tabla origen, como les pongo aquí. Y la tabla dinámica lo que va a hacer es resumirnos y filtrarnos todos los datos que nosotros tenemos. Va a poner una estructura más clara y no todos estos datos que nosotros vemos aquí, que cuando los queremos controlar pues es bastante complicado. Bien, para nosotros hacer una tabla dinámica tenemos que tener lo siguiente: el origen de datos de la tabla va a tener que ser las siguientes condiciones, lo que llamamos un formato tabular, o sea, columnas con su encabezado, pero aquí a la izquierda no podemos tener encabezados. Los encabezados, como les he dicho, van a tener su nombre y no pueden estar vacíos. Lo que sí que puede haber es celdas vacías durante todos los datos, eso no tendría problemas. Y es conveniente que toda la tabla fuera lo que llamamos que tenga el formato de tabla. Si no saben a qué me refiero, pueden ver el curso de Excel que lo explico en una de las primeras lecciones. Pero es tan sencillo como seleccionar toda la tabla y aquí en dar formato como tabla elegir una, la que más nos guste, para nosotros poder hacerlo. Como yo ya la tengo hecha, pues partimos a partir de ahí. Bien, y luego lo siguiente que vamos a necesitar es elegir el espacio donde nosotros la vamos a, digamos, a alojar. Bueno, realmente podríamos hacerlo en la misma hoja, no se lo aconsejo, en otra hoja seleccionando una parte, o directamente ahora cuando la hagamos decirle que la queremos en una hoja nueva. Bien, entonces vamos a empezar. Con quedarnos dentro de la tabla, no hace falta ni seleccionarla, nos sirve. Nos vamos a ir aquí a insertar, menú insertar, y le voy a decir tabla dinámica. Y aquí ahora me dice el seleccionar tabla o rango, él ya me ha cogido todo. Y lo que yo le voy a decir es que la quiero en una nueva hoja de cálculo, o podría hacer hoja de cálculo existente y decirle todo. En principio yo las voy a hacer en una nueva hoja de cálculo. Le doy a aceptar y como ven ahí ya me sale digamos el esquema, la estructura para yo poder hacerlo. Bien, entonces vamos a ver cómo sería esto. Aquí tenemos todos los campos que yo tenía en la otra hoja, en la tabla origen. Como ven, fecha, agente, ruta, todo. Y debajo tenemos una serie de huecos, por decirlo así, que pone columnas, filas, valores y filtros. Entonces, lo que nosotros vamos lo primero que tenemos que saber es lo que estamos buscando para poder filtrarlo. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta tabla tenemos agente, o sea, quien lo vende, ruta y cliente. Vamos a suponer que a nosotros nos piden saber las ventas que hay en cada ruta. Entonces, lo que haríamos, saber las ventas que hay en cada ruta por cada uno de los agentes. Entonces nosotros aquí iríamos adaptándolo como nosotros queramos. Vamos a suponer que las rutas las voy a poner en filas. Ahí las tendría, ven cómo sale. Yo las puedo poner en filas o en columnas, como a mí me guste. Pero vamos a intentar que quede lo más claro posible. Luego en columnas, por ejemplo, voy a meter el agente. Y en el cruce de los dos normalmente siempre va este hueco que se llama valores. ¿Y para qué sirve valores? Pues normalmente ahí vamos a meter datos que se puedan hacer operaciones con ellos. Sumas, restas, divisiones, tantos por cientos, promedios, etcétera. O sea, nunca vamos a meter un campo que tenga texto. En este caso lo que voy a hacer es coger el importe. Y automáticamente
como ven, ya lo tengo. Él me ha adaptado los datos que yo tenía. Entonces, como ven aquí, yo tengo seleccionado los agentes, digamos, quien lo vende, las rutas de tienda y lo que se ha vendido cada una. Luego tengo el total general por comercial o como le queramos llamar y por tienda, por ruta de tienda. Entonces podríamos directamente con esto ya podríamos tener una una tabla dinámica que nos es más funcional. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a cambiar, por ejemplo, el agente por cliente. Pues para hacer eso quito agente y meto cliente. Y entonces él me ha reformado un poco la tabla para nosotros ir viéndola. Bien, podría también ambas cosas, poner aquí también agente y a la vez cliente. Entonces tengo el agente y los clientes que él ha tenido, o al revés, cliente y agente, como yo quiera poner. Bien, de momento le voy a dejar aquí como tenía antes y le dejo cliente. Bien, ahora lo que vamos a ver es lo que sería un filtro. Entonces nosotros en el filtro vamos a hacer lo siguiente. Es esta casilla de aquí y podemos filtrar por diferentes cosas. Vamos a suponer que ahora nos piden que queremos las ventas de cada agente a cada cliente en un rango de fechas. Entonces básicamente es lo que yo voy a hacer. Voy a coger, como nos ha pedido, repito, ventas de cada agente a cada cliente en un rango de fechas. Pues entonces lo que yo haría aquí sería, por ejemplo, puedo quitar las rutas y meter clientes. Ahí tendríamos, como ven, esta es más grande. Y ahora voy a coger fecha. Y al poner fecha, ven que esto no lo teníamos antes, me sale aquí arriba para yo elegir qué fechas quiero coger. Y si quiero seleccionar varios elementos, pues simplemente quito todos aquí y voy poniendo los que me interesen, por ejemplo esos 2 días, y entonces eso me saldría. ¿Que quiero recuperarlo? Pues vuelvo aquí y elijo el filtro. Antes no les he explicado que aquí tenemos filtros también en cada concepto. Por ejemplo, aquí tenemos estos serían los clientes, y yo abro aquí tengo todos los clientes y podría buscar, decir, oye, solo me interesan estos 3 clientes, y entonces me lo filtra. Lo mismo, si le doy aquí recupero. Y luego aquí lo mismo, tengo por, digamos, los comerciales que yo tengo, pues podría decir, oye, solo quiero los de José Luis. Pues le doy José Luis y ahí lo tendrían. Y como ven, pues de esta manera yo los datos ya los puedo usar más fácilmente porque me son muy fáciles de usar de esta manera. En la primera lección lo que aprendimos es a crear una tabla dinámica, a trabajar con filas y columnas y a crear filtros. Bien, hoy lo que vamos a hacer, nos vamos a meter por Excel, seguimos usando el mismo ejemplo que tienen en la tabla de la descripción, del enlace en la descripción, y lo que vamos a hacer es crear una tabla dinámica directamente, como vimos, nos vamos por insertar, nos vamos a tabla dinámica y le damos en una hoja nueva y en aceptar. Bien, entonces aquí nosotros ya tenemos la tabla dinámica. Bien, lo que vamos a ver hoy es crear jerarquías. Entonces, crear jerarquías lo que quiere decir es que podemos meter más de un campo tanto en columnas como en filas. Vamos a suponer que ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bien, nosotros vamos a poner, por ejemplo, en filas, vamos a meter cliente. Entonces, como ven, pues ya nos va saliendo, pero a su vez yo quiero poner el artículo que me ha comprado cada cliente. Pues voy y lo pongo. Entonces, como ven, me sale clientes y luego el artículo. Claro, son muchos, como ven, pero estarían ahí, están todos expandidos. ¿Podría ponerlo al revés? Pues también, simplemente con moverlo. Artículo a cliente y cliente a artículo, si lo quiero dejar como estaba. Bien, entonces ahí lo tendríamos. Bien, y ahora lo que voy a hacer además es la ruta. Voy a meter un tercer criterio, lo pongo por encima de cliente. Entonces ahí yo ya lo tengo todavía más completo esa opción. Bien, entonces ahora vamos a hacer una jerarquía de columnas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a meter, en principio vamos a meter fecha.
como ven. Y como ven, al meter fecha, él me pone años, trimestre y fecha. Bien, en principio vamos a quedarnos con solo alguna de ellas, porque esto lo vamos a explicar a continuación. Lo que quiere decir esto es que él automáticamente, cuando nosotros ponemos una fecha, él tiene dos modos de agrupar. Entonces vamos a suponer que yo aquí querría quedarme con trimestres. Pues quito años y quito fechas. Entonces, como ven, ahí se me queda ya trimestres. Y claro, ya solo me faltaría pues meter el importe en valores. Ahí lo tengo. Bien, entonces, como ven, bueno, esto es lógico. Con estos botones de más y menos puedo contraer o expandir, dependiendo lo que necesite ver o lo que no necesito ver. Vamos a poner aquí en donde tengo ahora, que yo tengo por ejemplo los años, y le voy a dar botón derecho, vamos a ver, agrupar. Y como ven, él me puede agrupar por tres criterios: por meses, por trimestres o por años. Si a mí, por ejemplo, no me interesa eso, simplemente con quitarlos, bueno, tengo que dejar uno, evidentemente, dejaría años. Automáticamente me deja el de fecha normal. Ahí estaría. Si yo luego lo quiero volver a activar, pues podría venir aquí a agrupar y decirle, oye, lo quiero por meses, por trimestres, por años, por días, lo que yo quiera. Entonces, lo que hemos dicho antes, ¿no ves? Aquí me salen los que yo necesito y simplemente pues yo iría quitando diciendo, oye, pues a ver, años no me interesa, trimestres no me interesa, y me quedo por ejemplo con meses. Pues ahí tendría, como ven, tendría la opción de meses puesta. Entonces eso es una opción que también nos viene muy bien que él nos la haga automática, porque de esa manera podemos podemos ver una como diríamos, una segmentación o un filtrado mucho más cómodo para que a nosotros nos funcione. Bien, entonces de esta manera ya hemos visto que podemos agruparlo. También teníamos ahí opciones de horas y de de horas, minutos y segundos. Lo que pasa que, bueno, en nuestro caso pues igual lo usaríamos menos. Aquí pues ya solo nos faltaría, si queremos, también podríamos hacer aquí un filtro, que podría ser por fecha, podría ser por agente o por lo que yo quiera. Podría poner mi fecha y también me va a sacar un filtro por lo que yo quiera. Como ahora yo lo tengo puesto por meses, pues solo me sale por meses. Si yo quito meses y vuelvo a meter aquí fecha y a ver que no me lo ha cogido, ahí está, y pongo años, trimestres o meses, pues podría entonces elegir uno o elegir el otro. De esa manera pues yo ya lo tendría hecho. En la lección 2 veíamos lo siguiente, que cuando insertábamos un campo fecha, él nos permitía agrupar tanto por la propia fecha, por meses, por años, por trimestres o incluso por días, horas, etcétera. Bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer hoy aquí es lo que podemos llamar agrupamiento de campos. Entonces, para esta opción, evidentemente, son campos que no tienen fecha, aunque podrían tenerlo, porque vamos a usar otros criterios. Bien, nos metemos a Excel y tenemos aquí una tablita con diferentes datos. Tenemos código, luego código 3, que vienen los 3 primeros dígitos, el nombre de cada cuenta, código y nombre juntos, importes y mes. Bien, vamos a seleccionarla. Si nos ponemos aquí en la esquina y clicamos, tenemos ya seleccionada, y le digo insertar tabla dinámica, y aquí ya me viene tabla o rango. Pues entonces en una hoja nueva le doy a aceptar. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer, solo voy a necesitar dos datos: código, nombre, lo pongo en filas, e importe 2 en valores. Bien, entonces ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente: voy a coger y voy a agrupar. En mi caso, por ejemplo, aquí tengo desde el 600 al 610, al 609. Pues lo que yo quiero es seleccionar los campos que tengan el 60 por delante, 60. Entonces selecciono desde aquí hasta aquí y le voy a dar aquí al botón derecho agrupar. Y como ven, me acaba de hacer un grupo, que él lo llama aquí grupo 1, lo puedo esconder o verlo expandido. Y por ejemplo, pues a este le voy a llamar materias primas. Bien, ahí lo tengo y lo puedo esconder.
ahora me voy a coger, por ejemplo, los que tienen 70, 70. Entonces sería todo desde aquí, todo este bloque. Vamos así, botón derecho agrupar y ahí lo tengo. Y a este le voy a llamar ventas. Ahí lo tendría. Y me queda aquí uno que cuando solo tengo uno, evidentemente él no me va a dejar agrupar. Me dice que solo hay uno. Pues entonces directamente lo que yo voy a hacer es cambiarle el nombre. Vengo aquí y a este le voy a llamar, por ejemplo, aprovisionamiento. Aprovisionamiento. Bien, ahí estaría. Y entonces ya tengo los tres, los puedo expandir o esconder. Incluso si quiero, según yo lo tengo ahora, los voy a dejar escondidos así. Me pongo en cualquiera de ellos, le doy botón derecho y le digo ordenar de la A a la Z. Y de esa manera ya los tengo ordenados en orden alfabético y cada grupo, digamos, en su propio... o cada cuenta en su propio grupo, mejor dicho. Entonces ven que es una opción muy fácil para tener los datos todavía más ordenados en una tabla dinámica. Y lo que vamos a hacer es configurar el campo valor de una tabla dinámica. Con eso vamos a poder sacarle más jugo a una tabla dinámica, poder filtrar por unas categorías que no habíamos hecho hasta ahora y combinándola con lo que hemos visto con las 3 lecciones anteriores, pues sacar unos resultados que van a ser más efectivos y además van a estar mejor ordenados a la hora de nosotros usar una tabla dinámica. Bien, entonces me voy por Excel y tengo la tabla dinámica, la que siempre les dejo en la descripción del vídeo. Y lo primero que voy a hacer pues es seleccionarla. Nos vamos a seleccionar la tabla y simplemente pues podemos hacer así o realmente lo podemos hacer desde esta esquina o poniéndonos en una zona de la tabla, él también nos lo haría. Bien, me voy por insertar, le digo tabla dinámica y elijo, bueno, ya me sale ahí, le digo que una nueva hoja de cálculo. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner en columna, vamos a poner agente. En fila vamos a poner ruta. Y el importe pues va a ir en valores. Bien, entonces me voy a poner en un valor de los que tengo aquí, por ejemplo este puede ser cualquiera. Y me voy a meter a configuración de campo, que lo tengo aquí arriba y creo que con el botón derecho está también. Sí, configuración del campo de valor. Cualquiera de las dos opciones son buenas. Bien, si en vez de que ponga suma de importe, este campo le quiero llamar solo importe, pues lo puedo cambiar aquí mismo también. Pongo aquí importe. Ahí tenemos. Y luego ese campo en principio ahora es suma, pero podría ser recuento, que es lo que se llama cuenta, promedio, máximo, mínimo, lo que sea. Si yo le digo promedio, pues automáticamente me hace el promedio de esa ruta. Bien, lo voy a deshacer y vuelvo otra vez aquí, vuelvo otra vez a configuración del campo y le voy a cambiar alguna otra cosa. Como ven aquí puedo usar cualquiera de estas fórmulas. Me voy a ir a mostrar valores como. Entonces esta es una opción que es muy buena porque nos va a permitir sacar algo que hasta ahora no habíamos hecho. Vamos a suponer que esto de aquí lo dejo como suma y aquí me pone sin cálculo, pero tengo algunas opciones. Por ejemplo, voy a coger por ciento total general. Le voy a aceptar. Y entonces vemos lo que se ha vendido, lo que ha vendido cada comercial o lo que se ha vendido en tienda y en esa ruta durante esos días. Por ejemplo, el que teníamos marcado pues es un 8% de su total. Bien, si volvemos otra vez a la configuración del campo, podemos cambiar este por ciento del total de filas. Entonces él, respecto a las filas que él tiene, me dice cuál es el porcentaje. Como en esas filas de ese día solo ha habido esa venta, pues es el 100%. Vuelvo otra vez a configuración del campo y voy a ir aquí a mostrar valores como, en este caso, por columnas. Pues sería lo mismo, en este caso es el 25% de toda la columna. Volvemos otra vez a la configuración del campo y lo vamos a dejar como lo teníamos al principio, que es sin cálculo. Ahí tendríamos. Volvemos otra vez a configuración del campo y vamos a meternos
a donde pone formato de números. Y aquí en formato de números pues puedo elegir, por ejemplo, formato moneda. Y así lo voy a tener, bueno, le daré que aceptar, lo voy a tener en euros, que es otra de las cosas que no habíamos hecho hasta ahora. Y como ven, con estas opciones de configurar el campo valor, pues ya le damos otra magnitud a nuestra tabla y nos queda mucho mejor y podemos tener algunos datos que nos podrían venir muy bien. Lo que vamos a ver es lo que yo he llamado acciones adicionales en tablas dinámicas. Entonces es ver algunas opciones que tenemos en los menús de la tabla dinámica de cuando nosotros la hemos creado. Bien, entonces me voy a ir por Excel y con la misma tabla que estábamos usando, se la dejo en la descripción del vídeo, la seleccionamos como hacíamos y nos vamos a insertar tabla dinámica. Le damos a aceptar y ya la tenemos en otra hoja. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a coger ruta y la vamos a poner en filas y vamos a coger agente y la vamos a poner aquí en columnas, perfecto, y el importe en valores, ahí tendríamos. Bien, entonces cuando nosotros hacemos la tabla dinámica, al estar en ella me sale aquí herramientas de tabla dinámica. Entonces lo que yo voy a usar es esta opción de analizar. Nosotros ya en su día o en tutoriales, lecciones anteriores vimos la configuración del campo. Entonces ahora vamos a ver estas opciones que yo tengo aquí: actualizar, cambiar orígenes de datos y acciones. Bien, lo primero que les voy a explicar es que digamos que el Excel no actualiza las tablas dinámicas. O sea, ¿en qué caso habría que actualizar una tabla dinámica? Si algún dato de origen cambia, pues tendríamos que hacerlo porque si no, no quedaría actualizada. Entonces yo puedo venir a esta opción de actualizar y tendría actualizar, que sería este primero, y me actualizaría esta tabla dinámica. Si le digo actualizar todo, pues me actualizaría todas las que tenga en ese libro, que normalmente pues se pueden tener las que se quieran. Entonces esta sería una opción. Habría una opción de autoactualizar, pero habría que hacerla con Visual Basic. Igual en una de las últimas lecciones lo vemos con una cosa muy facilita. Bien, luego tendríamos aquí cambiar origen de datos. Pues cambiar el origen de datos es muy sencillo, porque yo le daría aquí y entonces le seleccionaría dónde estoy sacando los datos, que podría ser de otra hoja o que ha variado porque ahora es más grande la tabla, y de esa manera digamos que él me respetaría pues los filtros y cómo he colocado yo en filas y columnas. Bueno, cancelo. Bien, volvemos aquí y otra vez a analizar. Bien, y luego aquí tenemos esta vista, veríamos acciones. Bien, aquí tenemos diferentes acciones que sobre todo esta de borrar nos viene para, bueno, borrar todo evidentemente sería cargarnos la tabla. Voy a deshacer por si la queremos volver a hacer. Y luego tendríamos aquí opción de, aquí de borrar filtros. Entonces para eso, pues si yo aquí en filtros, por ejemplo, he dicho yo solo quiero a Pedro y a José Luis, y aquí le he dicho que solo quiero por la ruta de los jueves, en vez de haber quitado todos los filtros a mano, si lo quiero recuperar, pues me vengo a acciones y le digo borrar filtros y recupero la tabla totalmente expandida. Bien, luego tendríamos el modo este de seleccionar. Entonces lo normal aquí primero sería decirle toda la tabla dinámica, ahí ya la tenemos, y ahora podría, por ejemplo, seleccionar etiquetas y valores. Entonces, bueno, en este caso es lo mismo, valores, que solo me cojo esta parte, y luego tendría pues solo etiquetas, dependiendo para lo que yo quiera hacer. Y luego aquí tengo habilitar selección o deshabilitar, dependiendo. Bueno, este es casi igual, al darle a habilitar selecciona y al darle otra vez deselecciona. Y finalmente tendría aquí acciones para mover la tabla dinámica a otra hoja, si yo quiero. A una nueva hoja de cálculo o a una hoja de cálculo existente, poniéndole en qué casilla o en qué celda quiero empezar. Y luego de aquí tenemos algún elemento más, pero lo vamos a ir viendo en los siguientes tutoriales. Si por ejemplo nosotros escondemos esto, lo podemos volver a sacar de aquí de lista de campos. Aquí podríamos esconder también los botones de más y menos, que ahora no tengo ninguno, o incluso los encabezados de campos si me haría falta.
Bien, hoy lo que vamos a ver es lo que yo he llamado insertar campos calculados y elementos calculados. Bien, vamos a Excel con la misma tabla de estos días y con ella seleccionada nos vamos por insertar, tabla dinámica y le vamos a dar a aceptar. Vamos a meter en columnas, en columnas vamos a meter agente y ruta en filas y luego importe, pues lo ponemos por aquí. Bien, entonces nos quedamos ahí con el cursor donde está y nosotros lo que vamos a hacer es ir a la pestaña analizar a donde pone campos, elementos y conjuntos y me voy a donde pone campo calculado. Bien, entonces ahí en campo calculado lo que tengo que hacer es una especie de fórmula que va a ser de la siguiente manera. Bueno, lo primero, en donde pone nombre, voy a poner el nombre de mi campo para que luego lo pueda identificar y lo voy a llamar comisión. Bien, aquí en fórmula ahora no tengo nada, me pone 0. Entonces lo que yo quiero conseguir es que él me saque, que no se lo he dicho, un 5% de cada venta que haya hecho cada agente o cada comercial y de lo que se ha hecho en tienda. Entonces, ¿qué hago? Cojo el importe que lo tengo aquí abajo y lo voy a multiplicar, como quiero hacer un 5%, pues por 0,05. Entonces ahí lo tendría. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a dar aquí a donde pone sumar. Y como ven aquí ya me sale el campo. Lo marco y le digo aceptar. Entonces como ven aquí él ya me ha hecho un campo que lo ha llamado suma de comisión. Y aquí tengo exactamente el 5% de cada operación que se ha hecho, cada venta y luego el total de la suma de comisión. Entonces, como ven, es bastante fácil de usar. Hemos usado suma, pero teníamos también producto y promedio y diferentes cosas. Bien, y entonces ahora lo que voy a hacer es eliminar este campo, porque ya no le voy a usar. Me voy otra vez por campos, elementos y conjuntos, campo calculado, y aquí donde pone nombre, lo busco. Comisión y le digo eliminar. Si le doy a aceptar, evidentemente desaparece porque ya no lo tengo. Y como ven, ya después de eliminarlo, pues ya lo tendría. Podría meter diferentes campos calculados y así hacer que nuestra tabla dinámica esté más clara y más enriquecida. Hoy lo que vamos a usar es el asistente de tablas dinámicas recomendadas. Bien, esta puede ser una buena opción cuando no sabemos muy bien la tabla que queremos crear y él nos va a dar algunas opciones. Lo más normal es que nosotros creemos las tablas dinámicas manualmente, pero en algún caso pues nos podría venir bien. Bien, entramos a Excel y ya estamos en la tabla dinámica, el mismo ejemplo de siempre, y me meto a tablas dinámicas recomendadas. Entonces, como ven, aquí él ya me va ofreciendo algunas. Me dice, por ejemplo, suma de importe por agente, suma de importe por ruta, suma de unidades, suma de importe y cuenta de... Esto podemos hacerlo un poco más grande para poder leerlo. Cuenta de artículo por ruta. O sea, él me va dando diferentes opciones para lo que yo quiera. Entonces, si pinchamos en cada una, vemos una pequeña vista previa donde lo podríamos ver. Y automáticamente pues decir, oye, pues me interesa esta. Pues vengo, le doy a aceptar y tenemos ya nuestra tabla hecha. Y cuando queremos hacer varias también es una opción buena, porque si ahora volvemos aquí a tablas dinámicas recomendadas, pues lo vamos a poder hacer muy rápido. Vamos a suponer que la que quiero es esta, pues le doy a aceptar y ya tengo una segunda hoja, una con cada tabla, o si las quiero duplicar, etcétera. También si yo me meto por tablas dinámicas recomendadas, tengo también tabla dinámica en blanco, al final eso sería la normal. Vamos a eliminar, pero también tengo esa opción que lo puedo hacer con ello directamente. Entonces esta es una opción que nos viene, es exclusiva de Excel 2016. 2013 igual también venía, pero ya hacia atrás no viene esta opción de tablas dinámicas recomendadas. Entonces, como les digo, coger esta opción que también desde aquí nos va a dejar cambiar los datos de origen, por si nos hemos equivocado, etcétera. Y como ven, aquí la podemos ir viendo y no tiene más pega que elegir la que más nos gustaría. A veces igual se puede empezar por alguna de estas y luego modificarla. Como siempre, aunque tengamos 2, 3, 4 de tablas que queramos, tablas de origen,
A la hora de actualizar, de cambiar algún dato aquí, cuando le demos a actualizar, va a actualizar en la que elijamos o en todas. Si se acuerdan que en el último tutorial vimos de aquí de la opción de analizar teníamos actualizar o teníamos actualizar todos. Yo le daría actualizar todo. Se supone que me actualiza todas las tablas. Si no, iría solo una. Depende de si el dato que hemos querido queremos que no le afecte a una tabla determinada, pues entonces actualizo en individual. Si queremos que afecte a todas, pues actualizo a todas. Bien, hemos visto diferentes vídeos, diferentes lecciones donde lo que hacíamos era montar la tabla, ver cómo filtrarla, cómo colocar todo y opciones similares. Entonces hoy lo que vamos a hacer son ver las opciones de diseño y formato. Con estas opciones pues podemos optimizar un poco más la tabla dinámica para que la podamos sea más eficiente la tabla y la podamos ver mucho más cómodamente. Bien, me meto por Excel con la misma tabla que hemos usado estos días, ya saben, esta tabla que está dado el formato de tabla, y ya con ella seleccionada me voy por insertar y le digo tabla dinámica y acepto. Y la voy a ordenar más o menos como la teníamos, entonces ruta va a ir en filas, luego vamos a poner agente en columnas e importe en valores. Vale, ahí tenemos ya la tabla y con esto vamos a trabajar. Si yo le doy aquí al botón derecho en cualquier punto, tengo las opciones de tabla dinámica. También lo puedo sacar de la barra de arriba, lo que pasa que bueno, hay cosas que a veces yo ya tengo manía porque las he hecho siempre así. Bien, entonces lo primero que yo aquí podría hacer es cambiar el nombre a la tabla dinámica. La tabla dinámica, él pone tabla dinámica 1, pero podría poner lo que sea. Pues en este caso, pues llamarle, por ejemplo, rutas. Se podría venir aquí, decirle rutas y con eso yo ya podría cambiarla. Luego aquí tengo combinar y centrar celdas con etiquetas. Pues esta es una opción bastante interesante porque así nos queda un poquito más, aunque lo podemos hacer a mano, nos queda un poquito más ordenado. Bien, y luego otro campo que es interesante, yo voy a ir viendo ahora mismo los que más me interesan, porque hay algunos que igual pues no nos interesan tanto. Bien, luego tendría aquí lo siguiente que pone, para celdas vacías mostrar. Pues igual es interesante que nos ponga un 0, porque de esa manera sabemos que, pues bueno, ahí no se ha hecho nada, pero a la hora de sumar o a la hora de poder verlo es más fácil que quede una vacía porque no sabemos si es porque no tenemos datos, etc. Aquí hay dos opciones que en principio dejaríamos, autoajustar anchos de columnas al actualizar y mantener el formato de celda al actualizar. Si yo le doy a aceptar, pues como ven me lo ha centrado todo y me ha colocado los ceros en las que no lo tenía. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Pues otra vez le doy botón derecho, configura opciones de tabla dinámica y paso a totales y filtros. Entonces, él por defecto, Excel crea un total general en columna y otro total general en fila. Pero aquí yo voy a poder hacer lo siguiente, por ejemplo, tengo algo así como mostrar totales generales de las filas, mostrar totales generales de las columnas. Pues yo podría venir aquí y quitar y poner lo que quiera. Si por lo que sea no quiero totales, pues si lo quito de ahí desaparece. Si vuelvo a entrar y lo coloco otra vez, vamos a ver aquí, pues estaría. Aquí luego tengo otra opción que me permitía, que me deja permitir varios filtros por campo, pues también podría ser. También sería una opción buena hacerlo desde ahí. Bien, luego pues si pasamos aquí a mostrar, pues tenemos diferentes opciones. Mostrar botones para expandir y contraer, quitaría los máses y los menos. Mostrar información contextual sobre herramientas, igual no se han fijado, pero cuando nos ponemos encima de una, nos dice exactamente en ese punto lo que hay ahí. Dice valor 1312,99, fila 24, ruta Casas Ibáñez y columna 2 José Luis García. O sea, nos da todo ese dato. Si por lo que sea lo queremos... Uy, me he equivocado. Si lo queremos quitar, pues simplemente venir por aquí y quitarlo y ponerlo. Mostrar títulos de campo, filtrar y luego también podría decir ordenar de la A a la Z. El ordenar, como saben, va a ir todas las columnas juntas, o sea, si todas dependen de la que ordenemos. Entonces, esas serían algunas opciones que nos puede venir muy bien a la hora de
jugar con ellas. Bien, luego por ejemplo en impresión pues también tengo ahí imprimir botones para expandir o contraer al mostrarlos, repetir etiquetas, imprimir títulos. Serían opciones que yo puedo ir jugando con ellas y de esa manera pues encontrar la que sea más, la que se adapte más a lo que nosotros buscamos. Bien, ¿qué más opciones nos quedan por ahí? Pues tendríamos datos, guardar datos de origen con el archivo, hombre, eso es lo normal. Si no, si lo quito pues me guardaría la hoja sola. Actualizar al abrir el archivo. Si yo marco esa opción pues no tendríamos que ir actualizando desde el botón que hemos visto antes. Y en texto alternativo pues simplemente sería por si la tabla dinámica no nos funciona en alguna versión y sacar un texto alternativo para intentar explicarlo. Lo que pasa es que es una opción bastante rara como para que nosotros nos tengamos que preocupar de eso. Entonces, como ven, estas opciones pues nos han optimizado bastante la tabla y luego tenemos otras opciones a la hora de imprimir o así para nosotros poder dejar la tabla a nuestro gusto. Bien, hoy lo que vamos a ver es el formato de diseño y orden en nuestra tabla dinámica. Bien, como siempre vamos a seguir usando esta tabla dinámica, la voy a seleccionar y vamos a hacer una tabla dinámica como hemos hecho estos días y en principio voy a seguir usando, vamos a ir poniendo agente en columnas, vamos a hacer la misma que estos días, ruta e importe. Bien, entonces si yo voy a esta segunda pestaña que tengo aquí que se llama diseño, tengo varias opciones interesantes. Bien, tendría la de subtotales, que puedo decirle no mostrar subtotales, mostrar todos los subtotales en la parte inferior, en la parte superior, donde yo quiera. Entonces simplemente marcarle totales generales, pues le puedo quitar para filas y columnas si no me interesa, activado para filas y columnas, que es lo normal, activado solo para filas o activado solo para columnas. Diseño de informe, pues aquí tengo diferentes opciones, mostrar en formato compacto, que normalmente es el normal, formato de esquema, formato tabular, como nosotros querríamos ponerlo. Filas en blanco, pues sería eso, insertar línea después de cada elemento o quitar línea después de cada elemento. Y luego aquí, pues desde aquí también puedo quitar encabezados de fila y columna. Bueno, lo que hago es un poco el color, por decirlo así. Bien, y luego lo siguiente que tendría es que puedo aplicar un estilo, como si fuera una, ya es una tabla, pero como si fuera una tabla de las que yo tengo, digamos, fuera de la tabla dinámica. Pues puedo venir por aquí, elegir el que más me guste y marcarlo. Por ejemplo, ahí tendría. Y luego lo podría combinar con alguna opción de estas, lo que pasa que para eso tendría que elegir un formato, como ven ahí, que me lo permita. Bien, entonces esas opciones son un poco para configurar, digamos, nuestra tabla dinámica. Podría luego también en esta opción pues podría hacer nuevo estilo de tabla dinámica o borrar el estilo desde aquí y dejarla como al principio o del color que yo quiera. Bien. Luego vamos a ver que también le podríamos hacer un formato condicional a una tabla dinámica. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a variar la tabla dinámica por no usar siempre la misma. Vamos a quitar todos los valores y vamos a poner en agente, le vamos a poner en columnas, vamos a poner cliente en filas y vamos a poner en valores importe. Bien, y entonces ahora seleccionaríamos la tabla, me pongo aquí y le digo formato condicional. Me voy a escalas de color, puedo elegir el que quiera y le digo, por ejemplo, escala de 3 colores. Y como ven ahí ya, pues él hace una selección de, digamos, los más altos, los medios y los más bajos. Y de esa manera yo la tendría. Entonces es una buena opción porque puedo mezclar dos cosas muy útiles, formato condicional y puedo hacerlo en la propia tabla dinámica. Bien, entonces pues más o menos ya tendríamos esta opción de formato que podemos jugar con ella. También podríamos haber hemos usado el formato condicional de eso, pero podríamos usar las barras de datos que también quedan muy bien. Bueno, tendríamos que borrar primero la otra para que nos quede mejor, pero también esa sería una opción o cualquiera de las otras. Muy bien.
Bien, hasta ahora habíamos hecho pues todo lo relacionado a tablas dinámicas y hoy vamos a ver lo que es un gráfico dinámico. Bien, el gráfico dinámico nos va a permitir plasmar esa información que yo tengo en mi tabla dinámica, ya sea viéndola filtrado o no, pues como un gráfico normal, con la ventaja que voy a poder filtrar también en el gráfico. Bien, para hacer esto me voy a Excel y con el ejemplo que hemos estado usando siempre, vamos a ir a insertar y le voy a decir que quiero tabla dinámica. Entonces lo primero que voy a hacer es, como siempre, insertar esa tabla dinámica, le doy a aceptar y voy a usar los siguientes valores, los voy a poner. Vamos a poner en filas, vamos a poner fecha. Bien, como solo quiero la fecha normal, voy a quitar tanto años como trimestres. Luego voy a poner también ruta, así. Y voy a meter también agente, que lo voy a meter aquí en columnas. Y finalmente importe, que lo voy a meter en valores. Bien, entonces ahí ya tengo una tabla donde tengo por meses las rutas y digamos los agentes o comerciales que hemos vendido. Bien, entonces me voy aquí a donde pone gráfico dinámico y le digo crear. Entonces aquí me salen diferentes modelos o lo que yo quiera, y bueno, en principio pues yo cogería uno de columnas para no complicarlo mucho. Por ejemplo, puede ser este, puede ser en 3 dimensiones. Bien, pues le vamos a dar a aceptar. Bien, en principio él nos ha hecho el gráfico ahí, pero se ve muy pequeñito. Entonces lo que yo voy a hacer directamente, me voy a buscar aquí en la pestaña diseño y le voy a decir mover gráfico a una hoja nueva y le doy a aceptar. Bien, entonces aquí ya tengo, todavía se sigue viendo demasiado pequeño, pero lo que yo voy a hacer es, como tengo la opción de filtrar, pues voy a ir filtrando, porque yo igual no necesito todos. Por ejemplo, aquí mismo digo, pues solo quiero el comercial que es José Luis García, pues le doy a aceptar y ya, como ven, ya veo que tengo menos datos, por ejemplo. O puedo venir aquí por fechas y decir, bien, y solo me va a interesar pues meses de enero y febrero. Pues cojo aquí enero y febrero. Entonces ya tengo menos y ahora puedo mezclar y decir, oye, quiero también el otro comercial para hacer una comparación. Pues entonces así yo ya los voy viendo y es una opción que me viene muy bien. Si le doy a este más de aquí, estos son agregar elementos, pues puedo agregar títulos de eje, etiquetas de datos, depende de lo que yo necesite. Por ejemplo, ese viene muy bien para ver exactamente la cantidad. Y así lo puedo ir jugando con ello hasta que encontrar lo que yo necesite. Y luego siempre voy a tener por aquí en opciones de diseño, esto es lo que se llama diseños rápidos, que yo puedo cambiar rápidamente el formato de la tabla por uno que igual me guste más. Igual digo, oye, pues se ve mejor este, pues cojo este. Puedo ir jugando con cambiar colores, como si han usado gráficos en Excel, pues es la misma manera. Tenemos aquí el otro diseño rápido que podemos cambiar también, y así hasta llegar a quedarnos con las opciones que nosotros querríamos. Evidentemente, si yo aquí varío o filtro, automáticamente cambia en el gráfico, y si filtro en el gráfico automáticamente me cambia en la hoja. Eso no difiere respecto a un gráfico normal. Bien, hoy vamos a hacer una cosa que se llama segmentación de datos, que en el otro curso que yo tengo en mi canal de Excel expliqué lo que es, y lo vamos a aplicar dentro de los filtros de la tabla dinámica. Bien, entonces, como siempre, me voy aquí a Excel y con la tabla que estábamos trabajando estos días, pues vamos a crear una nueva tabla dinámica. Insertar, tabla dinámica, acepto. Y voy a poner los datos de la siguiente manera. Voy a meter agente en columnas y en filas voy a meter fecha. Me voy a quedar, voy a quitar años y trimestres porque no me interesa. Los he hecho para arriba, ahí. Y además voy a meter, en este caso, cliente. Ahí lo tendría. Y finalmente en valor, pues voy a poner import.
Bien, entonces ahí ya tengo los datos que le he pedido por meses, por agente, por importe. Y lo que vamos a hacer es esto. Vamos a ir a configurar la segmentación de datos que se llama. Entonces yo aquí tengo insertar segmentación de datos. Bien, le doy aquí y como ven yo tengo diferentes campos que yo puedo usar. Como ven tengo fecha, agente, bueno, realmente puedo usar los que yo quiera. Entonces vamos a suponer que yo quiero tener el campo o la segmentación de fecha. Le voy a dar a aceptar. Como ven me sale un panel. Y lo bueno que tiene esto es que ahora yo puedo marcar lo que yo quiero ver. Como ven, le he dicho que me saque enero, o que me saque febrero, o que me saque marzo. Cualquiera de ellos puedo cogerlos. O si le doy a este botón de aquí, a este que puedo hacer selección múltiple, digo, pues quiero abril, mayo y junio. Pues ahí tengo abril, mayo, si bajo con este, y junio. Entonces ven que es muy fácil, sobre todo cuando hacemos filtros, el usar esta opción para nosotros poder modificar rápidamente nuestra tabla dinámica. Si queremos meter alguno más, pues puedo ir otra vez a insertar segmentación de datos y vamos a suponer que yo quiero también buscar por agente. Pues lo mismo, le marco y le doy a aceptar y lo voy a mirar aquí. Entonces vamos a suponer que ahora yo tenía abril, mayo y junio, pero solo quiero Pedro. Pues le doy y él me va filtrando. Entonces ahora le doy a clientes tienda y también me lo cambia. Entonces como ven es una opción que es bastante fácil de usar. Bien, si lo que yo quiero es además cambiar el color o similares, pues estando en él puedo directamente decirle que me cambie para poner uno de cada color y de esa manera estar más, bueno, es una manera de distinguir entre ellos mucho más fácil y así no tendríamos que ir moviéndolos para nosotros usarlos más fácilmente. Bien, entonces también tendríamos por aquí algunas opciones como traer adelante, traer detrás, etcétera, pero bueno, que en principio son más bien visuales. Entonces tenemos como dos partes, lo que hemos sacado aquí de la tabla de analizar, de la segmentación de datos, y luego ya lo que queda hecho en la parte de segmentación de datos como tal, que realmente sale del menú de Excel, que nos podría venir muy bien. Bien, hoy lo que vamos a ver es modelos de datos relacionales y luego crear tablas dinámicas con ellas. ¿Qué es eso? Modelos de datos relacionales. Pues si nosotros nos metemos a Excel lo vamos a entender. Bien, aquí yo tengo tres tablas. Una en el que tengo tabla de dimensiones, se pone el nombre del producto con un código y un producto. Luego aquí tengo el código, el vendedor, la fecha y las ventas. Este código corresponde a el producto que yo tenía aquí. Y luego tengo aquí tabla de dimensiones que pone vendedores. Pues sería el vendedor que corresponde a esta. Bien, ahora mismo estas tres tablas no funcionan por separado. Pero sería interesante que me pudieran funcionar juntas. Si han usado Access alguna vez, esto es muy similar a las relaciones que se hacen en Access. Que nosotros podemos tener varias tablas, relacionarlas entre ellas y así trabajar con todas a la vez. Bien, para hacer esto lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Me voy a ir a datos, y me voy a ir aquí voy a buscar en la ficha herramientas de datos este botón que se llama relaciones. Bien, entonces ahora aquí él me va a abrir, vamos a ver, y voy a ir eligiéndole las relaciones que yo quiero. Bien, entonces aquí me sale administrar relaciones y le voy a decir que quiero hacer una nueva relación. Bien, entonces aquí tengo, como ven, me pone tabla y aquí él, como ven, ya me salen las tres tablas. ¿Por qué me salen las tres tablas? Porque estas tablas estaban ya en formato de tabla. Bien, entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner aquí en tabla, yo voy a empezar, por ejemplo, bueno, la verdad es que puedo empezar desde la que yo quiera, pero voy a empezar en este caso por la tabla, digamos, de ventas, que sería como un poco la principal, sería esta tabla de modelo de datos, tabla de ventas, ¿vale?
Y aquí me dice columna externa. Bien, pues la columna externa le voy a dar aquí y sería el código. ¿Por qué el código? Porque el código es la que, por ejemplo, se repite aquí. Bien, tabla relacionada, pues en este caso sería la de productos, que la tengo aquí. Y columna relacionada, como ven, ya me la pone él directamente. Ya ha visto que es la misma, que es la del código. Bien, entonces ahora le doy a aceptar y ya tengo, digamos, mi primera relación. Voy a hacer otra. Entonces le digo nuevo y en este caso voy a partir de lo mismo, de la misma de antes. Voy a partir de la tabla de ventas. Siempre en las relaciones siempre suele haber una tabla que es principal, que digamos, si yo relaciono esta con esta y esta con esta, pues ya no hace falta que haga esta con esta. Bien, entonces lo mismo, vuelvo a tabla de ventas. En este caso voy a coger el vendedor, porque es la que se repite aquí y aquí, y la tabla relacionada sería la que pone vendedores. Y como ven, ya me lo pone. Le doy a aceptar y le voy a dar cerrar. Entonces con esto yo ya tengo, aunque aquí no se vea, está ahí hecha una relación, por decirlo así. Bien, entonces ahora lo que yo voy a hacer va a ser lo siguiente. Me voy a poner en... bueno, en principio me es un poco indiferente donde me ponga. Me voy a poner en esta y voy a decirle que quiero meter una nueva tabla de dinámica. Entonces vengo aquí y le digo tabla. Y en tabla dinámica él ya me dice tabla de rango, tabla de ventas y le digo nueva hoja de cálculo. Le doy a aceptar. Y él aquí ven que me ha sacado la tabla de ventas. Le voy a decir aquí donde pone más tablas. Le digo que sí. Y como ven ahora ya tengo las tres tablas aquí juntas. Entonces lo bueno que tiene esto es que ahora yo puedo ya trabajar con las tres. No tengo necesidad de ir metiéndolas una por una, etcétera. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Pues por ejemplo en filas pues puedo meter por ejemplo el producto, cogiéndolo de productos. Bien, luego en ventas pues o de ventas voy a coger los valores, que sería ventas aquí, y lo meto aquí en valores. Entonces como ven él la va montando y yo voy poniendo un poco lo que yo quiera. En filtro pues por ejemplo podría meter también fechas. Pues por ejemplo aquí vamos a ver, en producto o en una de estas tengo fecha aquí. Y así yo voy jugando hasta yo encontrar todo lo que yo necesite. Puedo meter aquí vendedor, etcétera. Entonces como ven yo ya he hecho una tabla dinámica basándome en todo lo que yo tenía, todo lo que yo necesitaba, pero relacionado, y de esa manera me va a ser más fácil trabajar con ello. Voy a explicar a cómo tener siempre actualizada la tabla dinámica. Bien, como les expliqué en lecciones anteriores, la tabla dinámica, cuando cambiamos un dato en el origen, no se actualiza a no ser que cerremos el documento y lo volvamos a abrir, cerremos el libro, o tendríamos que ir a las opciones de actualizar que teníamos en el menú. Bien, entonces hay una manera de que lo haga automático, pero sería usando código de Visual Basic. Les voy a explicar cómo se hace y les voy a dejar el código para que lo usen porque es muy sencillo. Bien, me voy a Excel y aquí tengo la tabla que yo he usado estos días, la voy a seleccionar y muy importante, me quedo con el nombre, se llama tabla 1. Bien, ¿ahora qué hago? Creo la tabla dinámica, insertar tabla dinámica, aceptar y pues bueno, le pongo por ejemplo en filtro le pongo la fecha, en columna le voy a poner agentes, por ejemplo, luego voy a poner ruta en filas y finalmente importe en valores. Bien, entonces ¿ahora qué hago? Le voy a dar aquí en la hoja que estoy al botón derecho y le digo ver código. Y aquí voy a cambiar donde pone general, le digo worksheet, que es hoja de trabajo. Y donde pone aquí selection change, le voy a poner activar. Entonces la que me interesa es, digamos, estas dos líneas de arriba. Estas no las quiero, las borro. Y ahora lo que voy a hacer, yo tengo aquí un documento que se lo dejo en la descripción del vídeo. Voy a copiar este código y lo voy a meter entre las dos líneas. Y lo único que voy a cambiar es aquí donde pone mi tabla, voy a poner tabla 1. Tabla 1, ahí está.
Y ahora simplemente voy a cerrar esta ventana. Le doy aquí a la X. Podemos comprobar si realmente nos lo ha guardado dándole a ver código otra vez. Ahí está, está correcto, no nos ha dado ningún error. Bien, y ahora en el momento que yo cambie un dato de la tabla de origen, pues automáticamente ya me cambia en la tabla destino o en la tabla dinámica, no tendría más pega. Si no, ¿qué tendríamos que hacer? Pues desde donde vimos que teníamos aquí la opción de actualizar, que tenemos actualizar todo o actualizar, o tendríamos que ir a cerrar la hoja y volver a abrirla.